Bueno, pues hoy tenemos un invitado súper especial, Carlos. Ya sabes que en la tecnología, hay varias cosas que son importantes y una de ellas es la química. ¿De qué te ríes, ya? Porque tú y yo, como no hemos estudiado, pues no tenemos puñetera idea. Bueno, joder, es que literal, o sea, me hace gracia por una parte porque creo, Jaume, que he sido bastante hiriente, pero es real, quiero decir, o sea, no has engañado absolutamente a nadie. No, yo no engaño. Hoy venimos con un invitado especial que es un creador de contenido y además divulgador, que eso también mola mucho porque en redes sociales hay mucha gente que está difundiendo su conocimiento, en este caso, sobre química. Hoy damos la bienvenida a Breaking Bad. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias por invitarme a vuestro programa. Y es verdad eso de que muy poca gente estudia química, ¿eh? ¿Verdad? Venga, ¿verdad? que se anime la gente, hombre. Oye, nos hace mucha ilusión traerte hoy aquí. Vamos a hablar de varios temas, algunos de ellos yo creo que un poco polémicos y que yo creo que es bueno traer un poco de conocimiento, ¿no? Para ahondar sobre estos temas. Pero antes que nada, ¿en qué momento se te pasa a ti por la cabeza empezar a divulgar sobre algo como la química? Mira, mi carrera como divulgador realmente no empezó divulgando como tal, sino más bien enseñando. Vale. Yo empecé hace ya casi 10 años haciendo clases en pizarra, explicando química pues para los estudiantes. Mi focus eran los estudiantes. Uh-huh. Y bueno, a raíz con el paso del tiempo, pues me fueron preguntando cosas más complejas. Esos estudiantes pasaron a ser universitarios. Claro. Y luego con la época del COVID y el resurgir de las redes estas formato vertical, corto, Uh-huh. pues bueno, me empezaron a mencionar en cosas raras. Yo empecé a contestar a estas cosas raras y estas explicaciones científicas. La gente se empezó a motivar, cada vez me preguntan más cosas. Y al final pues ahí estoy. Ahora yo me dedico más a contestar preguntas de la gente y menciones Qué bueno. que las clases. Pero bueno, mi idea es volver a retomar estos vídeos largos, más divulgativos, ahora Claro. sí, en lugar de tanta clase. Pero sí, es un poco mi Fíjate, historia. Vlad, que eso lo ha pasado a nosotros en pequeña medida y a otros creadores de contenido que la pandemia revolucionado por completo, ¿no? O sea, de golpe de hacer un formato más largo, de golpe a hacerte TikToker, ¿no? Para entenderlo. Sí. Hemos visto incluso, Vlad, que algunos de tus vídeos en redes sociales, dejaremos tu perfil, por supuesto, en la descripción para que la gente lo pueda ver, hay algunos de ellos muy virales y algunos de ellos especialmente relevantes. Antes comentábamos fuera de cámara el tema de cómo enfriar una cerveza, ¿no? Ese tipo de contenido que un poco... que se democratiza, ¿no? Un poco para que todo el mundo lo pueda comprender. ¿Qué hay detrás de esos fenómenos, de esos objetos que todos utilizamos en el día a día? Sí, a ver, es curioso porque realmente uno de los más virales que tengo es una cosa que no tiene mucha aplicación realmente, pero es súper impactante. O sea, es que claro, la química está en muchos fregados. En particular, el que más ha viralizado del canal ha sido uno que una señora en la montaña calienta una bolsa con agua dentro y se está haciendo la comida en una bolsa con agua y la gente flipa porque no arde la bolsa. Está una bolsa con agua encima de una hoguera, literal. Qué fuerte. Uh-huh. Y Bueno. claro, esa imagen impacta y se Increíble. viraliza. Ahora estoy deseando saber por qué pasa eso, pero bueno, ya si eso de fuera de cámara te lo pregunto, estoy alucinando. Vlad, tu nombre en redes es Breaking Bad. Me consta que hay bastante fan de la serie aquí. Hombre, Carlos. muchísimo, claro que sí. ¿Cuánto de real hay en la serie sobre todo lo que vemos? A ver, es cierto que las cosas que se explican en la serie pueden pasar, ¿vale? Pero también es verdad que, por ejemplo, en la síntesis estrella de la serie, pues hacen, digamos, tienen un equipo científico detrás Vale. que hace que sea riguroso, ¿Vale? pero a la vez que tenga ciertas cosas que impidan que se pueda hacer en realidad. O sea, que no dar tampoco mucha pista para que la gente amigo. pueda hacer maldades. con O el- coger los métodos más complicados y totalmente inviables. Vale, ok. Por ejemplo, en esta síntesis que utilizan, una de ellas utiliza una sustancia que es ilegal, está prohibido de venderla, es imposible usar. Y por otro lado, hacen dos síntesis distintas y en la otra utilizan un compuesto radiactivo chunguísimo de conseguir. Vale. Entonces, claro, en la serie es un polvillo marrón, pero en la Los realidad no efectos lo puedes. prácticos, nadie puede ver la serie y decir, madre mía, me voy a coger unos guantes de Mercadona y me voy a poner en casa con la probeta. Exacto, no, nadie. Y hay otras cosas porque están muy exageradas, como el fulminato de mercurio, realmente no revienta tanto como en la serie. Ya sabía yo. Mira que te lo dije, digo, el fulminato mercurio no puede reventar así. Si es que te falta gramos, yo te veía y digo, échale más, fulminato, ya, que con esto no vamos a ninguna parte. Bueno, oye, pues han estado ahí, han estado avispados, ¿eh? Sí. Para portarse bien y que la gente no pueda. Sí, es una serie que admirar. Efectivamente. A ver, Vlad, vamos a hablar de muchas cosas porque la verdad que hay muchos aspectos donde tú lo comentabas anteriormente, la química es relevante, pero muchos afectan
dispositivos electrónicos que tenemos en nuestro día a día. Y una de las cosas que se repite en muchas ocasiones, me gustaría que tú también trataras de arrojar un poquito de luz o nos dieras tu visión, es sobre todo lo que tiene que ver con las redes Wi-Fi, las redes 5G, dormir con el móvil en la mesilla de noche. Eso no te pongas el móvil en el bolsillo mucho tiempo. Porque entonces que eso también dice los soldaditos luego... Los soldaditos no están. hay mucho. Nosotros que nos dedicamos a la telefonía, Vlad, hemos escuchado este tipo de mitos y de expresiones que a veces se dicen muy a la ligera. Y yo, a título personal. Hay mucho cuñado, también hay que decirlo. Totalmente. Pero siempre hay muchas preguntas al respecto, ¿no? Y mucha gente tiene esa percepción, hostia, yo no me pongo aquí que, hostia, la radiación en el wifi, el router. Claro. ¿Hay que preocuparse por eso? ¿No hay que preocuparse? ¿Cuál es tu visión? A ver, el tema es que la palabra radiación da miedete. Claro. Pero es que hay muchos tipos de radiaciones. Está la radiación ionizante, que es la preocupante, que es básicamente lo peligroso de la radiación depende de la energía que transmite esa radiación. Vale. Cuanta más energía transmite, más peligroso es. Entonces, las radiaciones ionizantes tienen tanta energía que son capaces de darnos y arrancar nuestros propios electrones y modificar. O sea, no es que pase con todas, pero que en un punto puntual, digamos, en una molécula puntual puede ionizarla y eso genera problemas. Pero ni las radiaciones wifi, ni las de microondas, ni... el microondas es un típico también. También estaba con eso. Sí, todas estas radiaciones no tienen tanta energía para generar estos efectos. Y de hecho, de las radiaciones nucleares pues, tampoco tienen tanta energía muchas de ellas, ¿no? O sea, realmente no son tan frecuentes. Están, por ejemplo, en los rayos X, estas sí son ionizantes, y por eso estás 2 segundos y la persona que está ahí todo el día se esconde, ¿no? Te hace la de esconderse. Pero bueno... En principio no son perjudiciales. Y por supuesto en las antenas de los móviles, que es todo lo que llevamos en el bolsillo nosotros, ni por temas de cobertura, ni por tema de conectividad, ni Bluetooth, ni la antena Wi-Fi, no hay ningún tipo de problema. La gente puede estar totalmente tranquila de llevar su dispositivo en la mesita de noche, en el bolsillo, donde quiera. Precisamente. Estuve precisamente indagando de este tema para hablar de ello en algún vídeo y el principal problema que hay es que se pueda calentar, el tema del calentamiento. Cuando uno habla por teléfono, las radiaciones que se emiten para hablar son distintas que la del wifi, por ejemplo. Sí, claro. Y esas radiaciones, pues tú si llevas un rato con el móvil, pues se te calienta la oreja. Claro. Y de ahí no pasa. Y ya está. Claro, si se calienta demasiado puede dar problemas. Si tienes 24 horas un móvil aquí caliente, que te arda la oreja, básicamente. 7 meses pegado llamando a tu primo, pues entonces sí, al final te da problemas. Claro. Pero no por el wifi, sino por la temperatura. Sí, incluso muchos fabricantes de teléfonos ya tienen protocolos de seguridad que cuando llegan a depende de qué temperatura inhabilitan alguna de las funciones, incluso se haga algún tipo de mensaje de alerta diciendo, oye, pues no vas a poder abrir la cámara o tienes que dejar de utilizar el teléfono o te recomiendan incluso apagarlo. O sea, que ya se cubran un poquito las espaldas tipo de situación. Pero no es una temperatura técnica de peligro. O sea, no es que el móvil vaya a dejar de ir. Sino si tú, por ejemplo, dejas tu mano puesta en una estufa que está siempre a 70 grados o a 50 grados, que está calentita pero no quema, a ver, si dejas la mano ahí en 5 meses, pues al final te va a causar efectos. Claro. Pero ya está, eso es. Vale, bueno, tranquilo. Entonces tú no apagas el móvil por la noche. Yo no. Tú estás tranquilo, te lo metes en el bolsillo y todo bien. Es cierto que lo dejo en otra habitación, pero por desconexión digital. Vale. Digo, Vlad ya nos está ocultando algo, igual sabe algo y no nos lo quiere decir. Por desconexión digital. Vale, Vlad, otro melón. La carga de los dispositivos. Me gustaría que nos explicaras un poco cómo funcionan las baterías de litio de los móviles. Y a hablar también un poquito de la carga rápida. La gente a veces está preocupada de la carga rápida y tal. Cuéntanos un poco, ¿qué pasa? Cuando yo enchufo aquí el USB tipo C, ¿qué está pasando en la batería? A ver, básicamente la batería tiene 2 electrodos, el ánodo y el cátodo, y entonces la batería funciona simplemente porque hay átomos de litio que van pasando de un sitio al otro. Se da una reacción química adentro, un proceso químico, al fin y al cabo, que es reversible. En las baterías recargables es un proceso reversible. Los átomos de litio pasan a una disolución en forma iónica, litio positivo, por eso son baterías de ion de litio, y luego cuando llegan al otro electrodo, pues se reducen. Cuando llegan al cátodo, se reducen y vuelven a formar litio metálico. Y entonces esto es un proceso que en uno de los caminos produce electricidad y en el otro de los caminos se recarga. Vale. Cuando tú lo usas para producir electricidad van yendo hacia un lado y cuando le metes la carga suficiente como para que hagan el camino inverso, pues la recargas. Estamos viendo también, Vlad, referente al tema de la carga rápida,
muchos fabricantes en los últimos años, una de las cosas que más están utilizando y que yo a título personal percibo como un beneficio por el usuario son las velocidades de carga, ¿no? Estamos viendo que hemos pasado de velocidades de 15-20 vatios en modelos que eran muy habituales a tener algunos fabricantes con 120, 250, que sí que es verdad que en 15 minutitos tienes el teléfono cargado, ¿no? ¿Qué visión tienes al respecto? O sea, ¿realmente degradan tanto la batería? ¿Hay algún tipo de contrapartida de forma directa, además de la propia degradación y los ciclos de carga de las baterías que pueden sufrir al meterle más caña? Por ser un poco simple hablando. A ver, aquí lo que se hace para hacer baterías de mayor capacidad es simplemente jugar con los electrolitos, con los electrodos, hacer que el proceso sea más eficiente. ¿Vale? Entonces es cierto que, claro, si al final tenemos que mover iones de un sitio a otro, eso es un desplazamiento literal a través de unos átomos, a través de un material. Eso pues genera cierta fricción, genera ciertas temperaturas y cuanto más potencia le metas, pues es normal que se caliente más el material. Pero bueno, en principio se está investigando y se está desarrollando para que esto sea más óptimo y se calienten cada vez menos. ¿Hasta qué punto es peligroso? Pues supongo que las primeras serían más peligrosas que las últimas. Pero claro, ya habría que meterse más a fondo en saber qué materiales tiene cada batería y cómo las han desarrollado. Mi opinión, pues a ver, en principio es material seguro. A mí me ha pedido un cargador y no me ha preguntado de cuántos vatios era. Es como, ¿se tiene un cargador para el móvil? Cuanto más mejor. Y cuanto más mejor. Y cada vez sí que es verdad, como decías, que también los fabricantes cada vez tienen mayor ciclos de vida las baterías. Ha cambiado bastante respecto a las cargas rápidas, tecnologías de hace 4 o 5 años, que sí que es verdad que me puedo imaginar que era pues, un estado muy primigenio a las tecnologías actuales de seguridad, de calentamiento y… Claro. Sigamos hablando de baterías y quiero hablar de un tema también que está muy candente, el coche eléctrico. A día de hoy, pues ya sabéis, la electrificación, cada vez tenemos más coches eléctricos, pero últimamente han salido, bueno, pues algunas noticias, se habla mucho de que un coche eléctrico se puede incendiar, ¿no? Porque, bueno, han habido algunos casos concretos donde eso ha pasado. Me gustaría que nos comentaras un poco, bajo tu experiencia y tu conocimiento químico, ¿qué riesgos ves? ¿Crees que esto es así? ¿Nos debería preocupar que se incendiase un coche eléctrico? ¿No? ¿Qué sucede en la batería para que esto pase? ¿Cómo se apaga? Que hemos hablado de esto antes. Cuéntanos un poco sobre esto. Al primero, que has elegido muy bien, es un tema muy candente. Sí, nunca mejor dicho. El chistecito de Vlad, muy bien. Pero bueno, a ver, ¿por qué arden las baterías? Pues, a ver, primero, arden porque hay una percolación en algún momento de oxígeno. ¿Por qué hay una qué, perdón? Percolación. Vale, entra dentro de la batería en algún momento oxígeno o humedad, ¿vale? El litio, ese litio metálico que hay en los electrodos, reacciona mucho con el oxígeno y con la humedad. Entonces, esa reacción produce calor. Ese calor desata más reacciones. Aparte, los disolventes que llevan esos electrolitos suelen ser orgánicos y combustibles, o sea, arden. Entonces, claro, se acumula calor, se acumula cosas combustibles, el litio que arde con la humedad, etcétera. Pues eso es un problema. Que arda una batería es un problema porque desembocan muchas Lo que cosas. tiene que pasar, entiendo que es un golpe muy fuerte, una perforación, tiene que pasar algo realmente que impacte directamente la batería y le haga un agujero o algo así, ¿no? Bueno, a ver, no sé, supongo que las baterías ya serán lo suficientemente gordas para evitar que esto pase, pero realmente basta una fisurita. No hace falta que sea un boquete importante. Con que entre oxígeno, que es un gas, ya empieza el proceso. Entonces eso es bastante peligroso, pero yo creo que aquí pasa un poco como con los aviones. O sea, los aviones son bastante seguros, pero claro, a la que hay un accidente de avión, pues se lía una pelotera que flipas. Con las baterías, pues yo creo que pasa un poco parecido. Es cierto que no tengo el dato de cuántas baterías han ardido, pero sí que, claro, cuando arde una es muy llamativo porque el problema es que el fuego es muy, muy difícil de controlar. A eso voy, porque claro, tú dices, claro, puede arder una batería, pero claro, un tanque de 50 litros de gasolina también arde. Eso te decía yo, porque hablamos de los eléctricos, pero de un vehículo de combustible. Claro. Pero aquí el plot twist es cómo se apaga. Cuéntanos, si arde una batería, ¿yo la puedo apagar echándole agua? No, porque como digo, el litio arde en contacto con el agua. O sea, es peor. El problema es que los fuegos metálicos en particular son muy difíciles de apagar. No solo el de litio, el de sodio, potasio, cualquier metal que arda con aire o con agua puede dar este tipo de problemas, porque luego apagarlo, si no le puedes echar agua. Además, tampoco te sirve un extintor de CO2 porque también reaccionan con el CO2. Y es como la primera reacción natural que podríamos tener cualquier persona ante cualquier incendio. Efectivamente. El que tenemos ahí es de CO2. Pues no serviría. No serviría. Vaya por Dios. Tampoco tenemos un coche aquí eléctrico para incendiar llama. Tenemos unas cuantas baterías ahí, también te lo digo. Si no, lo probamos con el tuyo, si quieres, que está en el parking. Venga. Mejor que no, ¿eh? Mejor que no.
Bueno, pues se utilizan las baterías especiales, extintores especiales, Vale. que son de tipo D. Bueno. ¿Vale? Otro día igual nos animamos y O sea, no se me ocurre de qué hacemos forma. un experimento. O sea, sobra decir que si alguien se encuentra en esa situación, lo mejor es que llame a un especialista, que llame a los bomberos y que se encarguen Los ellos. bomberos. La primera reacción natural es intentar no hacer nada, ¿no? Y dejar, Yo o sea, lo que haría es salir por patas total. y Llamar a los llamar a los bomberos. 100%, claro. Vale. Sí, porque, a ver, evita que te afecte. O sea, si arde el coche, que arda. No, O sea, que no te afecte a ti. Ya está, tu Claro. seguridad es lo primero. Y cuando tú estés seguro, entonces llamas a los bomberos. Claro, el problema es cuando hay una serie de coches en batería, Sí, claro, arde el evidentemente. primero y entonces acaban ardiendo 15 coches. Claro. Pero Sí, sí, sí. mejor tu seguridad. Me está resultando, chicos, inevitable que me venga a la cabeza ese meme que sucedió hace igual hace 15, 20 años, la de la he liado parda. ¿No? Que fue algo así que mezcló también, no sé qué hizo esa chica, ¿os acordáis? No sé qué Sí, fue. sí. No, o sea, recuerdo su cara, su voz perfectamente. No sé qué mezclaría esa chica, no decían, uy, el potasio, no sé qué, y la he liado parda. La cuestión es que lo resumió y efectivamente no se equivocaba, ¿eh? No se equivocó, la leoparda. Esto porque vacía el vecindario y todo. Bueno, mezcló Increíble. ácido clorhídrico y lejía, Pues básicamente. él se lo sabía Black, claro. Yo me sonaba, pero Black se sabe exactamente el componente que. Claro, que hizo. me lo han preguntado así Hombre, de me lo veces. puedo imaginar, claro que sí. ¿Qué será de ella? A veces me lo pregunto. Estoy en la cama y digo, ¿qué será de la chica de la leoparda? ¿Qué estará haciendo ahora? Es que es un clásico de internet. clásico de internet. Debió de ser de lo primero viral, ¿eh? 100% y Dios. además relacionado con la química, ¿no? Que como es algo más minoritario, un poquito más de nicho, ¿no? Pero sí, Sí, que lo sí. ha popularizado de una forma un poco rara, pero ahí estaba la tía. Bueno, Vlad, te reto que otro día igual hagamos una prueba con lo de la batería porque me gustaría que experimentáramos un poco con todas las medidas de seguridad necesarias, Total, obviamente. Por supuesto. Pero en la misma línea, y hablando un poco del coche eléctrico, una de las cosas que sale mucho a colación en muchas ocasiones es hablar del coche de hidrógeno. Y me gustaría que me comentaras un poco, porque yo creo que también hay bastante desconocimiento, ya tenemos algunos coches de hidrógeno en el mercado que utilizan el hidrógeno como fuente, pero mucha gente no sabe cómo funciona. Cuéntanos un poco cómo podemos utilizar este hidrógeno, porque al fin y al cabo un coche de hidrógeno es un coche eléctrico también, ¿no? Es un motor eléctrico es que una utiliza el batería. hidrógeno para alimentar esa batería. Cuéntanos un poco. Efectivamente, es una batería de combustión de hidrógeno. Coges el hidrógeno como tal, lo haces reaccionar con el oxígeno, y eso es una reacción redox, al fin y al cabo, de oxidación-reducción, que estos son los tipos de reacciones que producen electricidad. Es un poco parecido de alguna forma a lo que pasa con el litio, ¿vale? Lo que pasa es que en este caso es una reacción irreversible, no sería recargarla es meterle más hidrógeno, ¿no? Entonces, básicamente, esta combustión del hidrógeno con oxígeno produce la electricidad que luego la batería eléctrica, pues, o sea, el sistema eléctrico utiliza. Es eso, ¿no? Vale. A nivel ¿Y teórico ¿Tú es lo eso. ves como algo que pueda llegar a ser el día a día, que el coche de hidrógeno lo ves con potencial? A ver, yo sí, yo lo veo con algo bastante con bastante potencial, porque el hidrógeno es el elemento más abundante del universo. ¿Ah, sí? Sí, 99%, o sea, además, es que no es... Es un datazo, ¿eh? Para algún momento de conversación incómoda que no Falta sabes qué decir. hidrógeno. ¿Tú sabías que el hidrógeno es el componente más. Y quedas como. A ver, Te desencalla una conversación que se te está esta atrapando. afirmación tiene trampa porque casi todo el hidrógeno está en las estrellas, ¿vale? Ya. Pero bueno, es cierto que en la Tierra tenemos mucho hidrógeno en el agua. Y claro, si rompes el agua para producir electricidad y luego se vuelve a formar el agua en la combustión de la batería, digamos, no estás perdiendo el agua. Claro. Claro, no te diré que es infinita, ¿no? Pero es como un ciclo, ¿no? Al Claro, no estás desperdiciando agua porque la vuelves a recuperar. El problema que hay de momento con esta tecnología es que, claro, la energía infinita no existe, ¿no? Si yo gasto una energía para romper esa molécula, producir hidrógeno, y luego tengo que volver a formar agua produciendo energía, es imposible que se produzca exactamente la misma energía, siempre vas a perder, ¿no? Vale. Es decir, gastas más energía en producir el hidrógeno que la que luego generas en esa combustión. Entonces lo que se está buscando es maneras de hacer que esa ruptura del agua sea lo más eficiente posible, gastando lo mínimo, Claro. y entonces utilizarlo como batería de una manera energéticamente rentable. Y siguiendo hablando de baterías, hemos tratado el tema de los coches, yo vuelvo a llevarme al terreno un poco de la telefonía móvil. Estamos viendo, Blat, algún tipo de tecnología, hablamos del litio, ¿no? Que todo el mundo le suena las baterías del litio en los teléfonos desde hace muchos años, incluso los teléfonos relativamente actuales, pero empiezan a haber alguna serie de componentes que están utilizando algunos fabricantes, ¿no? Silicio de carbono y demás, están permitiendo, estamos viendo últimamente en teléfonos con un grosor parecido, incrementar la batería de una forma notable, ¿no? Están pudiendo meter 1000, 2000 miliamperios más de lo habitual. ¿Cómo ves este tipo de tecnologías? ¿Crees que la batería de litio sigue siendo la dominadora por eficiencia y por costes y demás?
¿O hay algo que digas, ostras, por ahí están investigando con algún tipo de tecnología que la batería en los móviles en unos años puede cambiar? A ver, de momento, si te digo la verdad, no conozco de todos los desarrollos que hay en cuanto a tecnología de baterías, pero bueno, lo que sí que está clarísimo es que va a evolucionar. O sea, si el litio llega a un punto donde ya no se puede producir más, se va a descubrir algo que produzca más. La ciencia es así. La ciencia es que no se puede. De verdad, como si sujétame el cubata, ¿no? Exacto, eso es. La ciencia es sujétame el cubata, pero en su definición. Si no puedes hacer algo, yo lo hago, tú tranquilo. Ya. Oye, antes hemos hablado fuera de cámaras de ChatGPT, sé que lo utilizas mucho y me gustaría que nos contaras un poco cómo es utilizar la inteligencia artificial en el mundo de la química, porque está cambiando la vida de todos, seguramente. Yo creo que no hay nadie que nos esté viendo que no le esté impactando de algún modo la inteligencia artificial. ¿Cuál es tu experiencia utilizando, en este caso, ChatGPT, pero me vale cualquier otro? A ver, la inteligencia artificial es una revolución en todos los aspectos, tanto como creadores de contenido, incluso como científicos, ¿no? A ver, en el campo de la química, la inteligencia artificial, hay varias maneras en las que se puede utilizar. Bueno, hay una IA en particular, AlphaFold, no sé si os sonará. No, la verdad que no. Bueno, pues es una inteligencia artificial que deduce estructuras de proteínas. La deducción, la elucidación molecular, digamos, la deducción de estructuras de moléculas es un proceso computacionalmente muy caro, porque hay que calcularlo en función de los electrones que tiene cada átomo, y cuando una molécula tiene 100 átomos, pues tiene un chorro de electrones. Entonces es un problema que crece exponencialmente, ¿no? Y las proteínas pues tienen cientos de miles de átomos. Pues bueno, la inteligencia artificial coge bases de datos de proteínas que ya se saben cómo son y claro, en función de eso que ya se sabe, te propone 4 o 5 estructuras de una manera súper sencilla y súper rápida, y muchas de ellas pues coinciden con la realidad. Y te dirás, ¿y esto qué importancia tiene, no? Pues que el desarrollo de fármacos se basa precisamente en estas interacciones de los fármacos con las proteínas. Cuando tú vas a desarrollar un fármaco nuevo, tienes que ver hacia dónde se dirige de una proteína para que afecte y haga lo que tiene que hacer. Pues bueno, aquí es donde entran este tipo de tecnologías que te permiten comparar con 50 estructuras distintas en un día. Aceleran el proceso de una forma bárbara, ¿no? Efectivamente. Y esto es en cuanto a investigación, ¿no? Por ejemplo. Pero ya a nivel estudiante o a nivel profesorado, pues bueno, la inteligencia artificial ya sabéis todo lo que puede hacer. Total. O sea, ayudar a estudiar como profesor particular, Claro. como creadores de contenido, pues nos ayuda con los guiones, nos puede ayudar incluso con la generación de ideas. En investigación también le puedes dar artículos, PDFs y que te haga resúmenes. Sí. Y ya ir directamente a la información que necesitas. Es un mundo. Las aplicaciones yo diría que son infinitas y que este es el principio. Bueno, Vlad, una pregunta que me viene a la mente también. ¿Tú crees que esto va a generar que haya una serie de procesos en laboratorios que se automaticen gracias al uso de la IA? Porque puede cambiar un montón la forma en la que no solo se investiga, sino cómo se aplica todo esto en laboratorio. Hombre, yo desde luego creo que sí. Ya simplemente por el hecho de que te puede aportar ideas que a ti no se te ocurren. Hay una tecnología en los laboratorios que, bueno, supongo que ahora ya está bastante más optimizado, que es el High Throughput Screening, si no me equivoco, que tienes como una matriz de reactivos y la máquina automáticamente mezcla todo lo que pilla y mira a ver los resultados que se producen. Es como hacer 1000 reacciones de una. Claro. Pues la IA a lo mejor te puede ayudar a optimizar qué poner en las filas y columnas, por ejemplo, o a interpretar los resultados de datos. Claro, yo creo que es una manera, o sea, puede ayudar a la investigación, pero en 1000 formas distintas. Qué guay. Oye, Vlad, mil gracias. Ya hemos aprendido un montón de cosas. Yo quiero hacerte una pregunta, Vlad. Evidentemente llevas un tatuaje relacionado con la química, seguro. Necesito saber, ¿se puede explicar de qué es? Hombre, es que lo llevo viendo todo el rato, Llama. Pero esto es como las letras chinas que te tatúa un tío random que luego pone me encantaría. Cuenca. Sería increíble. Yo a ti te veo aquí una flor cosita. Yo aquí tengo mi gato. Pero claro, yo veo digo, no sé qué es. Pues sodio, potasio y magnesio. Digo, desde aquí se lo tengo que preguntar antes de que se vaya. Esto es una molécula que formó parte de mi tesis doctoral. Cuando hice la tesis, la hice en maderas, trabajé con maderas, y esto es la estructura de una lignina que le he adaptado un poquito para que se haga brazalete y tal, pero es una lignina, es parte de la madera porque formó parte de mi tesis doctoral. Joder, guay, Vlad. Así, mola. Yo hay algunos tatuajes que me da vergüenza explicar los motivos. Este está más guay, Vlad, la verdad es que sí.
Mola más contarlo. Bueno, Vlad, oye, mil gracias de verdad. Aprovecho para decirle a la gente, si quiere que nos lancemos a lo loco, A experimentar. a experimentar alguna Me cosa, encantaría. se lo podemos proponer a Vlad y si le apetece otro día, tratamos de hacerlo intentando que nadie sufra ningún accidente laboral. Estaría feo. Totalmente. Sujétame el cubata. Ahí está. Así que nada, Vlad, dejaremos Gracias. todos los enlaces para que la Sí. gente pueda descubrirte también en redes, que haces un contenido súper interesante. Así que nada, muchísimas gracias por venir. Muchas gracias a vosotros.